Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya les decía yo, los protagonistas de las polémicas de esta semana están sentados aquí en Sala de Guerra. Como bien sabemos, se perfila que para junio próximo se realice un periodo extraordinario de sesiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para continuar el acaloradísimo debate sobre la reforma de seguridad y de telecomunicaciones, que ya vimos que durante la semana generaron grandes polémicas o generó grandes polémicas. Dejamos un debate pendiente al respecto con Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, que está esta noche con nosotros. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas Arturo, noches. gracias, muy buenas noches. Rubén Moreira, que hizo corajones, coordinador de los diputados del PRI esta semana en el Legislativo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, muchas gracias. Y Federico Doring, del Partido Acción Nacional, quien se enlaza con nosotros desde Washington, donde se encuentra. Muy buenas noches, Federico. Hola, buenas noches a todos. Un saludo a toda la mesa. Gracias, Juanpa. Pues ya estamos aquí. Seguimos listísimos. Yo creo que voy a arrancar con Federico esta noche porque se encuentra allá. ¿Qué estás haciendo en Washington, Federico Doring? Vine a un encuentro parlamentario sobre transición digital y cómo se modernizan los congresos para acercarse a los ciudadanos. Pues ahí está. Vamos a comenzar contigo, si te parece, porque entonces no sé a partir de dónde sea tu opinión de, por ejemplo, los conversatorios que comenzaron esta semana allá en el Senado. No estuviste presente. A ver, no estuve presente, pero os he seguido con mucha atención y solo confirman dos cosas. Una, que la sociedad civil que participó toda es crítica al unísono de esta concentración excesiva de poder, de hacer de Pepe Merino el zar de las telecomunicaciones. Hay críticas de que son una pésima pieza legislativa, pero confirman el contexto en el que se da. Mónica, a ver, Corral queriendo asumirse el dueño de la verdad, el monopolio de la sabiduría legislativa, callando a Ricardo Anaya, senador de mi partido. Es la misma actitud intolerante de la ley censura, porque la ley censura no es un hecho aislado, es la ley con el 109. Explicaba yo la vez pasada que quieren atropellar los derechos que nos reconoce la Constitución en el artículo 16 para que sea un juez de control el que decida si pueden o no intervenir nuestras comunicaciones, y tiene el contexto del abuso que sufrió Rubén Moreira por parte de Fernández Noroña, esta misma actitud de Morena de te quito el micrófono y solo puedes hablar de lo que yo decido y en los términos que yo decido, y ya ni siquiera hay libertad de expresión en el Congreso de la Unión. Lo mismo que pasó con Paco Ignacio Taibó, que plantea nacionalizar medios de comunicación en una profunda incongruencia y mezquindad, porque fue Ricardo Salinas Pliego el que le abrió un espacio en televisión a López Obrador en 2006 y 2007, aún después de su derrota, tuvo un espacio que se llamaba La Otra Versión, con 115 programas en los que López Obrador podía criticar al gobierno que ni siquiera reconocía, y tuvo la libertad de prensa, y dijo que fue Ricardo Salinas y Canal 13 los primeros que le dieron un espacio a él para hablar sin censura y con libertad de prensa. Y ahora nos quieren quitar todo eso, más redes sociales y las plataformas digitales. Estamos reivindicando nuestros derechos, y yo soy, como lo dije anteriormente, opositor férreo no solo al 109 de las plataformas digitales, el 159 y 160 que comenté, donde nos puede cancelar el telefonía celular Pepe Merino a petición de cualquier policía o de cualquier fiscalía, sin que pase por un juez de control. Todo eso no está resuelto y vamos a seguir dando la batalla. Rubén Moreira. Bueno, estamos en medio de este debate que a mí me parece importante, pero me parece peligroso lo que está proponiendo el régimen, que es apropiarse de los medios de comunicación, tener elementos para censurar, dispositivos incluso para bajar las señales. No es el artículo 109, que es el más famoso en este momento. No es el único que preocupa. No, y es toda una construcción. Empieza por la ley orgánica de la administración pública, donde a una agencia digital se le da rango de secretaría, es decir, depende directamente de la presidenta, es una dependencia unipersonal, no es un consejo, no es un instituto, es una sola persona la que va a resolver. Luego nos pasamos a la ley esta que era de mejora regulatoria, que le pusieron un nombre ahí raro. Esta agencia también tiene facultades para cambiar normas oficiales,
para cambiar reglamentos. Luego aparecen 2 iniciativas en materia de seguridad y esta agencia digital también es protagonista, y ahí en el artículo 8 de la Ley de Inteligencia le permite acaparar todo tipo de datos, desde los biométricos hasta los datos y los registros telefónicos, que eso es muy peligroso. Pero luego también vemos esta ley de telecomunicaciones que hoy se está discutiendo. Por lo tanto, cuando se nos dice, hombre, igual quitamos el 109, eso de nada sirve, porque es ya todo un entramado que se está construyendo. La agencia digital controlaría desde datos biométricos hasta telégrafos, correos, pasando por internet, pasando por plataformas, por todo ello. Ahora, no seamos cándidos. Veamos lo que está haciendo el régimen. ¿Cómo pasamos de órganos colegiados a un órgano unipersonal? Luego, pon sobre la mesa lo que dijo el gobernador Armenta relacionado con las expropiaciones. Luego, pon sobre la mesa lo que dijo Paco Ignacio Taibo. Mucha gente descalifica lo que dijo diciendo, bueno, mírenlo cómo es, hombre, es jocoso, No, jocoso no. Sí, no, a muchos no nos resultó jocoso lo que dijo. Pero así lo tratan de minimizar. Sí. Como ocurrencia, es jocoso, ¿no? Es una ocurrencia, ya lo conocen. No, él es el director del Fondo de Cultura Económica. La mayor editorial en América tiene sucursales, por decir, librerías en mucha parte del mundo. Va ahora a regalar a 2.500.000 libros a otros países. Ha cambiado totalmente la línea editorial del Fondo de Cultura Económica. O sea, no es cualquier persona. Y lo dijo en el Consejo. Claro. Te pondría sobre la mesa particularmente lo que dijo artículo 19, o la representante de artículo 19 en el conversatorio esta semana sobre la importancia de las autonomías, Arturo. ¿Qué dices tú al respecto? Yo primero saludo a la distancia a Federico Doring, que si le aplicaran los lineamientos éticos de Morena, pues ya estaría expulsado por estar haciendo turismo legislativo, ¿no? Pero bueno, cada quien toma sus decisiones y eso es muy normal en Acción Nacional. El segundo punto que me parece muy importante decir es que no, la reforma constitucional que llevamos a cabo queda muy claro cuáles son las facultades de la Comisión Antimonopolio, que ahora forman parte ya del gobierno, y estas facultades tienen que ver con evitar prácticas monopólicas, y por supuesto cuáles son también las facultades de la Agencia de Transformación Digital, que tiene que ver con la regulación. No hay violación del Tratado de Libre Comercio. Yo iría a qué es lo importante y lo relevante de esta reforma, que poco dicen ellos. Poco dicen porque no les conviene, porque les conviene construir como siempre una agenda política, ¿no?, para sacarle raja política a los temas que son verdaderamente importantes. Primero, ¿quién podría estar en desacuerdo con que la ley contemple la universalidad del Internet? Que todas y todos tengan acceso al Internet. Ya es constitucional, pero no estaba en la ley secundaria. Hoy va a estar. Segundo, ¿quién podría estar en desacuerdo que en aquellas zonas rurales, Federico Doring allá en Washington, donde está de turismo parlamentario, quién podría estar en desacuerdo con que las personas en las zonas en donde no es un negocio para un concesionario, para un privado, intervenga el Estado y genere, por supuesto, una cobertura mucho más importante. Siempre y cuando esté en acuerdo con todos los demás proveedores. Para que todas y para que todos tengan acceso al Internet. ¿Quién podría estar en desacuerdo con hacer mucho más pequeña la brecha digital? A ver, estamos en una etapa en donde las tecnologías son parte fundamental de la vida cotidiana de todos los seres humanos. La inteligencia artificial, la tecnología de alta velocidad, las redes digitales, por supuesto, la comunicación a través de plataformas digitales se vuelven fundamentales. Herramientas de política pública, herramientas de educación, herramientas de cultura. Y en esa lógica, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo mucho más eficiente la política pública a través de estas medidas que hemos llevado a cabo. ¿Quién podría estar en desacuerdo con que universidades, centros de investigación y desarrollo, pymes, organizaciones sociales puedan tener acceso a este tipo de espectro y infraestructura? Siempre y cuando no se descontrolen los controles que se tienen como el día de hoy. A partir del tema de órganos colegiados a una sola persona. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Que tome ese tipo de decisiones, sobre todo si hablas de competencias, si hablas de monopolios, si hablas de ese tipo de cuestiones. Es que no es una sola persona, la ley es muy clara. Por ejemplo, aquí se dijo una mentira, digo, nada más para que lo sepan, ¿no? Él habla, por ejemplo, de datos biométricos. Yo les voy a decir a la letra lo que dice la ley, a la letra.
El artículo 8 dice, solo se establece el registro de usuarios del servicio móvil que estará a cargo de los concesionarios, ni siquiera del gobierno, va a estar a cargo de los concesionarios y en su caso autorizados de dicho servicio será la Agencia de Transformación Digital la que va a expedir los lineamientos para este efecto en concordancia con la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encuentra hoy en el Congreso de la Unión. No estamos pidiendo, no estamos diciendo que vamos a tener datos biométricos y además si los tuviéramos, ya el 50% de los países de la OCDE tienen ya en sus plataformas para evitar riesgos de seguridad datos biométricos. Pero con organismos también de transparencia y de protección de datos, no ya tampoco. Ahí están los Rubén organismos. está pidiendo la palabra. Federico, ahorita vamos contigo. Yo quiero ser muy claro. Todo esto que se dice de expandir la cobertura, pues nadie está en desacuerdo. Pero te voy a poner un dato de lo que pasa en Michoacán. Hace unos meses hubo una licitación que sacó el IFETEL y puso como subasta de salida en una población que se llama Aguililla, una estación de radio con 7,000 pesos de salida. O sea, lo pueden adquirir muchas personas. Nadie lo compró. ¿Por qué nadie lo compró? Pues porque Michoacán es un narcoestado. Claro. Entonces nadie va a ir ahí a invertir en eso. Ahora, volvamos a lo otro. El problema no es que se expanda la red. El problema es quién controla la red y qué información se filtra, se quita o se deja pasar. Vuelvo a lo de Paco Ignacio Taibo. ¿Por qué el problema con Canal 13, como él dijo? Bueno, pues porque no le gusta lo que ahí se dice, que en esencia es lo mismo que hace el señor Noroña cuando te apaga el micrófono, que en esencia es lo mismo que hace el señor Corral, que hoy es otro señor Corral, cuando le baja el micrófono a Ricardo Anaya. Ahora, yo te quiero decir lo que dice el artículo 8 de la Ley de Seguridad. 8. Corresponde a la persona titular de la Secretaría, se refiere a la de Seguridad, el ejercicio de las siguientes atribuciones. Y se auxilia de esta agencia demoníaca que es la de transformación digital. Requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como en su caso a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en registros vehiculares, datos biométricos, datos telefónicos, registros telefónicos y, en fin, una serie grande de cosas sin que intervenga un juez. Esto es un paso a la dictadura, hombre. No, por favor. Federico, adelante. Sí, primero comentar que la calumnia se toma como viene y de quien viene. Aprovecho para aclarar que este viaje es una invitación que se me hizo a mí a título personal por mi trayectoria parlamentaria. Yo he pagado todos mis gastos de avión y de hospedaje. Puede checarse, la Cámara de Diputados no me ha dado un centavo. Y eso nada más lo digo por la mezquindad de quien su vileza no le permite reconocer trayectorias ajenas. Segundo, quien hizo el primer esfuerzo por llevar Internet a las comunidades en este país fue Vicente Fox con los centros comunitarios digitales. No existían con Jorge Álvarez Font y Pedro Cerizola. Después, quien tuvo la visión de Estado para con la banda ancha a través de la red de CFE aproximar un mayor alcance fue el gobierno de Peña Nieto. Nosotros no tenemos nada en contra de que se le da a los mexicanos el Internet como una herramienta que potencie su acceso al conocimiento. No podemos no apoyar cosas que hicimos como gobiernos anteriores. Pero bien lo ha señalado Rubén, todos los dientes de la censura están en esta ley, y lo decía yo en el programa anterior, cuando salió primero lo de los biométricos, que ya había declarado inconstitucional la Corte en el registro de telefonía anterior de López Obrador, cuando tuvo la arrogancia de sentirse libre, incluso fue una decisión unánime de 11 votos, con Loreta, con Saldívar y con Yasmín Esquivel votando a favor. ¿Por qué? Porque el artículo 16, que algunos en su propedéutico de diputados todavía no quieren aprender a leer o no alcanzan a entender, dice que toda esa información, en otros países podrá ser distinto el derecho, pero en México es solo se le puede requerir esa información a Federico Doring si se le pide autorización a un juez. Eso dice el artículo 16. Por eso leía yo la vez pasada que para acceder a mis telecomunicaciones, pues tienen que pasar por el 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el Estado ya tiene un trato especial de solo 6 horas para determinar si hay indicios o no para investigar mi teléfono. Entonces nosotros sí queremos darle herramientas a Harush, pero con controles. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se ha manejado la inteligencia por parte de Moreno? Black Wall Street Capital. Utilizaron la inteligencia para monitorear quiénes movían altas cifras de efectivo en la Ciudad de México y se metieron en un cateo que no fue cateo a robarle 72 millones de pesos en efectivo a esa empresa.
Nunca volvió a aparecer el dinero y le tuvieron que regresar los bienes incautados en donde no procedió la extinción de dominio ni ninguna averiguación previa, porque es una operadora financiera. Si van a usar la inteligencia sin controles como el de Ernesto López Portillo, y Ernesto López Portillo dice una cosa que es fundamental: solo las policías que están fiscalizadas por consejos ciudadanos son eficaces y confiables en las cifras. Lo decía Rubén el otro día. Si aquí no vamos a ver las tres leyes como parte, la de seguridad nacional, la de inteligencia y la de telecomunicaciones, como parte del entramado, donde con el plurito de seguridad, porque el plurito del 159 y 160, para cortarnos el celular, ya ni siquiera las plataformas digitales, es que lo determina si es una policía o una fiscalía. ¿Por qué? Pues porque ellos estiman que estamos con una conducta contraria a los valores democráticos de Morena. Esto no debe de ser tolerado, y en una sociedad democrática lo que tendría que hacer la presidenta es retirar la iniciativa y convocar un parlamento abierto para hacerle la prioridad y darle a ella las herramientas que necesite, pero no a partir de la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Federico, porque no estamos avanzando si lo único que estamos haciendo es preservar lo que ya tenemos. No es un avance conservar los derechos que ya no reconoce la Constitución, y en esa tragedia vivimos hoy día en México. Federico, nos quedan 3 minutos. Y a ver, yo quiero preguntar con respecto a estos foros y con respecto a estas discusiones y con respecto a los planteamientos que también están haciendo la oposición y los especialistas, en donde hay temas que preocupan en realidad. ¿Qué tanto va a ser una simulación o no lo que estamos escuchando? Y este talante democrático que pueden ustedes tener como Morena para escuchar lo que está diciendo, atender las preocupaciones, y que no sea solamente una simulación lo que va a ocurrir en estos paneles y en estos foros. A ver, a mí lo que me preocupa mucho es escuchar al PRIAN, a los dos representantes del PRIAN, hablando de autoritarismo, cuando ellos representaron justamente el autoritarismo. Pero estamos hablando hoy. Y segundo tema, hablando de censura o hablando de utilizar inteligencia en contra de la gente. Bueno, pregúntenle a Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, que era socio del Chapo Guzmán, cómo utilizaban la inteligencia en ese momento. De acuerdo, de ahí brinco al otro tema. Me parece que la presidenta ha sido muy clara. La escuchamos el pasado viernes en la mañanera, ¿no? En donde dijo, si hay que quitar el artículo, si genera algún problema, lo quitamos. O sea, la esencia de esta ley... ¿O se echaría para atrás la ley? No, el artículo. A ver, no, pero ¿y la ley? Porque la ley, ¿por qué va a echar para atrás una ley que beneficia a las mexicanas y a los mexicanos? Arturo. Ah, no, discúlpenme, esta ley tiene sin duda un enorme beneficio para el pueblo de México. ¿Por qué les molesta tanto? ¿Por qué les duele tanto? ¿Por qué ampliar el espectro? ¿Por qué hacer universal el Internet? ¿Por qué permitirle a las radiodifusoras locales cobrar publicidad local? ¿Por qué molesta tanto democratizar el espectro? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo creo que la molestia no está ahí, sino la falta de autonomía de los órganos que eso no es pueden cierto. Mira, estar voy a revisando hacer eso. dos comentarios muy rápidos. Mentira y verdad. Ricardo Anaya decía, cuestiona la transición a una agencia unipersonal, o sea, la agencia de transformación, sin argumentos objetivos. Dejarlo muy claro. Se busca reducir el 50% de los costos de la burocracia y la ley divide funciones. La Comisión Antimonopolio evalúa la competencia económica, mientras que la Agencia de Transformación Digital sin duda se enfoca en una regulación técnica. No hay captura del poder. Y la última, Denise Dresser decía, es una ley de censura y de control con discrecionalidad alarmante para el Ejecutivo y la Agencia de Transformación Digital. Dejarlo muy claro. La Agencia de Transformación Digital no tiene poder de geolocalización ni de correos electrónicos. Sus funciones son técnicas, espectro e infraestructura, y están acotadas por la ley. A ver, mucho se dice acá, pero cuando se debatió sin leer la ley, yo te voy a decir lo que dijeron los senadores. Juan Carlos Loera elogió que con la reforma cerremos la puerta al uso tendencioso de los medios de comunicación. ¿Qué dijo Manuel Huerta? Que México no podía seguir siendo rehén de los chantajes mediáticos. ¿Qué dijo Lisette Sánchez? Defendió que el gobierno está obligado a intervenir cuando los medios se utilizan para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. Aníbal Ostoa repitió, México se niega a ser rehén del chantaje mediático. Esa es la verdad. No es un artículo, es varias leyes destinadas a apropiarse de la vida pública y de la vida personal de todos. Es lo que estamos viendo. Eso es lo que ¿Me escuchaste decir algo así aquí, Rubén? Yo lo escuché a los senadores, que son los que votaron. Yo soy el vocero del grupo parlamentario. No, pero ellos votaron. Tú no votaste. Lo votaron sin leerlo. Pero me escuchaste. No, pues sí, tú puedes decir lo que sea. Ya está retirado. Ya está retirado. No está retirado. Sí, ya no está retirado. El reglamento ya prevé que se dicte. Eso es falso, totalmente falso. Eso es lo que dijeron. Esto es lo que dijeron estos señores. Ese es el problema que tenemos en este país. Nos queda un minuto para cerrar contigo, Federico, desde allá.
muy brevemente. Por supuesto que es una simulación, es una puesta en escena como las que encarna Arturo Ávila en tu programa aquí todas las veces que compartimos con él la mesa. Cuando tiene que atajar las críticas sobre censura, sobre tiranía, sobre eso, se sale a discutir la banda ancha, sale a discutir lo que le dejamos los gobiernos del PRI y del PAN de avance en teledensidad en las comunidades rurales. La presidenta lo dijo, que no, primero cuando quería renegar del 109 dijo, pero el resto de la ley no se discute. Esas fueron las palabras de la presidenta. Entonces, la presidenta nos quiere engañar con la pantomima de eliminar el 109 y dejar viva la tiranía y la censura. Según ella, nos va a respetar nuestras redes sociales y las plataformas digitales, pero va a acabar con la libertad de expresión y el derecho a la información. Van a ponerle la bota en el cuello a todos los medios de comunicación y a todo el periodismo y a bajarle el switch a cualquiera que diga algo distinto, como se lo hicieron a Rubén Moreira esta semana, y con la misma actitud intolerante con la que Arturo, en vez de venir a construir acuerdos, solo viene a descalificar a los compañeros de la mesa. Bueno, pues yo quisiera continuar aquí con el debate, pero ya nos comió el tiempo. Les agradezco muchísimo a los tres por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Juanpa. Mientras haya libertad de expresión, te doy las gracias, porque hay que aprovechar estos espacios. Sí. Ya por lo menos diviértete, Federico. Lo que nos hace falta es tiempo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos la próxima semana aquí en Sala de Guerra. Tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.